Agradecerle primero a un amigo muy querido, Alejandro Valderrama, que es el responsable de que yo tenga la fortuna de estar hablando hoy acá, y agradecerle al Nodo Reino Unido de Irlanda de apoyo a la Comisión de la Verdad, y con nombre propio a Damaris, a Amparo, a Marta, a María Esther, quienes son mujeres absolutamente corajudas, valientes, pero además amorosas, solidarias, que han estado con esta incompetente para manejar el metro de Londres, y que me han dado la posibilidad histórica de conocer mujeres maravillosas en esta ciudad. Antes de empezar cualquier presentación, quisiera decirles, yo tengo un papel difícil. A mí me toca hablar de lo que nadie quiere hablar, y hablar de violencias silenciadas, de violencias ocultas, de violencias que avergüenzan, de violencias que pasan por el cuerpo, por la psique, por la dignidad, de niños, de niñas principalmente, porque si hay algo claro es que la violencia sexual es una violencia de género y afecta principalmente a niñas y adolescentes, y se exacerba en el marco de los conflictos armados. Y esa pues no es la excepción en nuestro país, con presencia muchas veces de 4 y 5 actores armados. Actores armados que inevitablemente utilizaron el cuerpo y muchas veces la vida de niñas, de adolescentes, de jóvenes y de mujeres como territorio de guerra y como un instrumento de control territorial. Y hablar de estos temas fue muy difícil. Yo era defensora delegada para derechos de infancia en la Defensoría del Pueblo, y tuve la fortuna de estar en el proceso de negociación de la paz. Estuve en varias oportunidades en La Habana y me senté con estos hombres de las FARC, pero también con el equipo de negociación, y me tocó decir, ¿y los delitos sexuales qué? Y por supuesto muchos negociadores se levantaban de la mesa. ¿Y el reclutamiento qué? Y sobre eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero una precisión, y es que nadie, ningún ser humano que haya tomado como opción la guerra está ni ética ni políticamente legitimado para ponerle un fusil a un niño, a una niña o a un adolescente, ni está legitimado para horadar el cuerpo, la dignidad, la inocencia, y que no hay violencia sexual de derecha ni de izquierda. Yo tuve la fortuna también de estaba en la Defensoría del Pueblo como defensora de derechos de mujeres en el anterior proceso, el proceso que se hizo con las AUC. Y en esa época presenté un informe muy duro sobre reclutamiento y delitos sexuales que tuve que presentar en Naciones Unidas, en Nueva York y posteriormente en Suiza, y que recogió 2.600 testimonios, no denuncias, porque nadie está en capacidad, y menos una niña, una adolescente o una mujer, de denunciar a un actor armado que tiene control territorial en su zona. 2.600 testimonios de niños, niñas y adolescentes que llevamos, y que sirvió para el auto 092, recuerden ustedes, de la Corte, que dijo que el desplazamiento forzado, ¿sí?, tenía un soporte basado en la violencia sexual. Y estos 2.600 testimonios los tuvimos que escuchar un equipo de la Defensoría del Pueblo, incluida yo, y nos signaron para toda la vida. Quiero solo recordarles un solo testimonio con el que empecé la audiencia defensorial, que sirvió para el auto 092 de la Corte. Una niña en Bomboná, en el sur, en Nariño, que fue víctima
no de abuso sexual, esa es una categoría blanda, de delito sexual, de violencia sexual. Tenía 12 años y fue violada por 7 paramilitares. Se acerca a la defensoría, queda embarazada, decide no abortar, ya habíamos logrado la despenalización parcial, y decide tener su niño. Se va para otra ciudad y a los 7 meses de embarazo aparecen 5 paramilitares, la vuelven a violar delante de su mamá. La mamá dice, por favor, no, ella está embarazada, tenía 7 meses de embarazo. Y el paramilitar le dice, es que así me gusta más. Dejo solo ese escenario para que nos demos cuenta las dimensiones a las que llegó nuestro conflicto. Y cuando se llega ahí, ya cualquier cosa puede suceder. Estoy poniendo el ejemplo de violencia paramilitar, pero podría poner el ejemplo, como está en el estudio, ¿sí?, también de violencia por parte de los guerrilleros, de los narcotraficantes, ¿sí?, porque el sustrato de la guerra, desde Roma hasta ahora y desde antes, el mensaje principal y el primero, el primario, el elemental, cuando se toma una ciudad, cuando se hace control territorial, es su mujer ya fue mía, sus hijos, sus hijas fueron mías. O sea, esto se reproduce y en las condiciones más terribles. Entonces, por supuesto, peleo por este proceso de paz. ¿Por qué? Porque, y bien lo ha aclarado Andrei, solo en delitos sexuales, donde esto quedara en la justicia, no la justicia especial de paz, sino en la justicia ordinaria, el nivel de impunidad es del 95%. Y aquí existiría la posibilidad de poder escuchar a estas mujeres, a estas niñas, que ahora ya la gran mayoría, sí, son mujeres, y creerles, y escucharlas, y pedirles perdón, y decirles, eso sí pasó, usted no se lo inventó. Pero el reclutamiento y los delitos sexuales son lo último en la agenda. Acaba de salir un auto en marzo, del que voy a hablar, que es el primer auto que saca la Jurisdicción Especial de Paz en reclutamiento forzado y que lo asocia a violencia sexual. Pero cuando hablan, excúseme, los varones que hablan de esto, hablan de secuestro, de ejecuciones extrajudiciales y de nuevo el tema de los niños y de las mujeres vuelve a quedar, como en todos los procesos de paz, de últimas. ¿Por qué? Porque duele, porque avergüenza, porque pasa por el cuerpo, por la dignidad. Porque lo primero que se dice es, yo eso no lo hice. Entonces, hago simplemente esta asociación de ideas antes de empezar, porque voy a hacerlo con todo el respeto, porque si hay algo que revictimiza es la violencia sexual. Si hay algo que incomoda, es decir, usted fue reclutado o utilizado en la guerra o utilizada, ¿sí? Y hablar de desnudez forzado, de aborto forzado, sobre todo cuando cierta ideología se apropia de ese discurso para sacarle también. Creo que esto no es un tema de ideología, esto es un tema que pasa por los derechos humanos y hay que aprovechar este proceso de verdad, de justicia, de reparación, ojalá, y de garantías de no repetición, ojalá, para que esto que nos duele tanto también se aclare. Para que eso que se invisibilizó en el proceso de justicia y paz, hubo solo 7 fallos y condenatorios solo 2, que acá podamos hablar, así nos duela, pero que hablemos en clave de niña, adolescente, mujer, y que digamos lo que nos duele, porque eso también nos va a ayudar a sanar. Simplemente decirles
eh, que tuve la posibilidad, y le agradezco a la Organización Internacional de las Migraciones, a OIM, porque me dio la posibilidad de estar acá, financiera y técnicamente, y terminar un estudio que terminé ahora con la Procuraduría General de la Nación, que le está haciendo seguimiento al acuerdo de paz. Y la Procuraduría no se olvidó del seguimiento a los derechos de los niños, de las adolescentes y de los jóvenes. Aquí está la hija de Ingrid, no sé dónde está porque no la conozco. Qué bueno. Ingrid ahora es la delegada para infancia, y yo estuve en ese cargo y pues es una socia del alma. Y el pecho lo han puesto, ¿sí?, los órganos de control también en el país. Y esto es muy importante porque develar es mostrar. Entonces voy a contarles, pues ojalá lo más rápido y lo más pedagógicamente posible, porque en realidad se entregaron, voy a utilizar la palabra, se entregaron, porque en el anterior proceso con las autodefensas, lo que hubo fue una entrega por la puerta de atrás, no se entregaron niños ni jóvenes, ¿sí? Esto fue una entrega por la puerta de atrás, se violaron todos los derechos y la impunidad del 100%. Pero acá, por lo menos, hubo la altura política de parte de esta guerrilla, ¿sí?, de decir, ahí van 124 chicos y chicas. Que vayan a pasar muchas cosas, claro, que tienen que pasar, pero que ojalá nos sirvan para entendernos y para que esto no se vuelva a repetir. Reclutamiento y utilización de niños, de niñas, de adolescentes y delito sexual siguen ocurriendo en mi país todos los días. Pero, como le decía a ustedes los periodistas, sacar de este conflicto a 14.000 soldados es una fortuna para nuestro país. Es tener la posibilidad de poder hacer análisis y de poder sentarse con las víctimas, ¿sí?, y decir, vamos a construir, pero le vamos a quitar una variable de violencia a este análisis. Eso es una dicha para quienes hacemos investigación social. Eso todavía no nos lo hemos permitido. Y pues creo que sería maravilloso. 124 chicos y chicas que fueron entregados hace 2 años y pico, que eran adolescentes y jóvenes, y que hoy, finales de octubre, todos serán adultos, es decir, reincorporados. La gran mayoría fueron reclutados siendo niños y niñas. Ficciones sobre cuántos chicos y chicas ha habido en esta guerra. Se han dicho 20.000, 30.000, 15.000, todo mundo dice cualquier cifra. Lo único claro es que por el programa institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los últimos 15 años ha habido 15.000 niños y jóvenes. Y esto es el subregistro, o sea, los que llegaron a ese programa. O sea, cualquier cosa pudo haber pasado. Pero es una verdad de apuño, inevitable, y a la que tenemos que mirar a la cara. Importante que en el acuerdo de paz se dijo que se priorizará la reagrupación de estos chicos con sus familias. Pero yo quiero decirles que hay un factor asociado en reclutamiento forzado y en utilización, y es la expulsión temprana del hogar. Y es que muchos, entre otras, muchos de los factores asociados al reclutamiento o a la vinculación tienen que ver con delitos sexuales al interior de la familia, con violencia intrafamiliar, con trabajo infantil, con desplazamiento. O sea, ya la condición de vulnerabilidad, de exclusión social, de negación de derechos es tal que muchos chicos y chicas tomaron como opción ir a la guerra. Solo en el documental mirábamos, ¿no?, toda esa carga que hay, a veces de tipo familiar. En la primera investigación hace 10 años, la mayoría de estos chicos tenían un hermano en la SAUC, el papá o la mamá en las FARC o en los helenos. Otro era militar o era policía. O sea, en una misma familia podía haber 3 actores armados. O sea, esto se hereda también.
y la pobreza se hereda y la exclusión social se hereda. Entonces, importantísimo, importantísimo que veamos que se priorizó la reagrupación familiar, o sea, que volvieran a su familia y a sus comunidades cuando estas familias y estas comunidades fueran factor de protección y no factor de riesgo. Espere, a ver. Se creó un programa especializado que se llama Programa Camino Diferencial de Vida, ¿sí? Y la pretensión precisamente era que estos chicos, que estos chicos que salieran pudieran tener restablecimiento de derechos, toda la parte pues con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, salud, educación, acceso a servicios, que fueran tratados como víctimas y que en el marco de la unidad de atención a víctimas, ¿sí?, se les indemnizara por los delitos, ¿sí?, o por los actos victimizantes, ¿sí?, de los que hubieran sido sujetos, incluido desde el reclutamiento hasta los delitos sexuales, hasta el secuestro o lo que dijeran. Ya vamos a mirar cuál fue el comportamiento de esto. Esto ya lo dije, pero quería, antes de avanzar, que ustedes vieran en este análisis, y voy a tratar de dejarles la presentación, están los patrones, los modos de reclutar y de utilizar. Porque es que cuando hablamos de reclutamiento uno se imagina, como hace 12 años, ¿no?, el niño o la niña que está en una fila, en un frente, haciendo rancho, haciendo explosivos, poniendo en peligro su vida, pero está montado, ¿no?, en un frente. Pues no, esto ha cambiado dramáticamente. Y ahora los chicos son utilizados, ¿sí?, por los diferentes grupos armados para que trabajen desde su misma casa, haciendo inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario también ha cambiado, pero la vulnerabilidad sigue siendo la misma. Ya no necesitan estar camuflados. Entonces, está desde la forma como grupos guerrilleros, y aquí ya hablamos de dos postdesmovilizaciones. La primera, decíamos en la Defensoría del Pueblo, los grupos postdesmovilizados de las AUC. Ahora hablamos de los grupos postdesmovilización de las FARC, ¿sí? Y tenemos que entrar en una serie de precisiones porque es tan variopinta, ¿no?, la cantidad de actores armados. Y entonces están los grupos paramilitares y postdesmovilización, los grupos de delincuencia organizada vinculados con narcotráfico, y están las fuerzas militares, ¿sí?, que también han reclutado y han utilizado a niños y niñas en inteligencia militar. Entonces esto se lo pelea todo aquel que esté armado. Porque si hay una condición de vulnerabilidad de ser niño o niña o adolescente y estar necesitado. El programa tiene 4 procesos. Un protocolo de salida, ¿sí? Y esto se dieron entregas en diferentes ciudades del país y se crearon unos lugares transitorios donde apoyó la cooperación internacional, la OIM, UNICEF, ¿sí?, y donde logramos tener equipos interdisciplinarios que hicieran rápido diagnósticos, etcétera, para determinar, y estuvieron los defensores de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tomaron las medidas de protección para estos chicos. Luego viene la parte de restablecimiento de derechos. Una gran mayoría terminó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí?, y ahí se restablecieron, ya vamos a mirar algo muy rápido, que en salud, que en educación. El tema de reparación, solo para que ustedes sepan, por reclutamiento puede haber una indemnización hasta de 21 millones de pesos, y eso para un chico o una chica es un proyecto, ¿sí? Es un proyecto productivo, puede ser la forma, ¿sí?, de poder iniciar alguna posibilidad, y además en el momento en que ya todos tengan la mayoría de edad, pues lamentablemente serán reincorporados y resulta que son adolescentes, ¿sí?, que van a pasar, adolescentes que ya en este momento una gran mayoría son padres y madres y lamentablemente van en su segundo hijo y van para el tercero. Y una de las recomendaciones justamente del estudio es cómo vamos ahí con la educación
sexual y reproductiva. El 73% de los adolescentes fueron ubicados en medio familiar y pues fue una de las que hizo parte pues de las negociaciones. La presencia de los defensores de familia fue definitivo, pues fueron a dar a hogar gestor, hogar sustituto, casas de protección del ICBF. Importante que ustedes sepan que estas autoridades tuvieron que dar la noticia criminis, ¿sí? O sea, en este momento todas las entregas, ¿sí?, sirvieron como soporte, cosa que ahorita vamos a mirar en el primer auto que produce la Jurisdicción Especial de Paz, y es que eso sirve como soporte para las investigaciones que se hagan, porque fue una entrega pública, ¿sí?, de chicos y de chicas. Importante el apoyo de la cooperación. De los problemas duros, pero creo que es un problema que está cogiendo a todos los reincorporados, es el tema de la salud mental y de la atención psicosocial. Esa es una deuda muy grande. Yo creo que Colombia es una herida profunda que va caminando, casi 6 millones de desplazados internos, solo para que ustedes se informen y para que no se nos olviden nunca los niños, las niñas y los adolescentes y las mujeres. El 60% de nuestros desplazados internos son niños, niñas y adolescentes. Para mí la máxima tragedia humanitaria, ¿sí?, que pueda haber. El tema de la atención psicosocial sigue siendo una deuda, pero está afectando a mayores de edad, pero también a estos niños particularmente, que ahora se hicieron ya adultos en el marco de la reincorporación. Y es algo a lo que tenemos que ponerle mucho cuidado. Muy rápido el 99% accedió al sistema de seguridad social en salud. Se hicieron valoraciones también muy rápidos con apoyo de la cooperación. En el derecho a la educación tenemos problemas todavía. Y es que lo primero que se rompe cuando un niño o una niña entra a la guerra, pues es su participación en el proceso educativo. Y tenemos graves problemas de escolaridad, de lectoescritura, de competitividad. Solo para decirles que solo 11 de estos chicos y chicas son bachilleres en este momento. O sea, eso hay que mirarlo con sentido crítico, porque son chicos y chicas que van a tener que competir en el mercado de trabajo. El RUF, yo no sé si todos entiendan, es el Registro Único de Víctimas, pero ahí es muy importante, porque la primera información importantísima aquí es que del 100% de los 124 chicos y chicas, ojo, 109 resultaron incluidos en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados. 4 por otros hechos victimizantes, entre los que está desplazamiento, delitos sexuales y secuestro. O sea, eso nos dice también qué pasó. Eso es algo que la Justicia Especial de Paz va a tener que tener en cuenta. En este momento, en la parte de reparación, importante que 85 personas de este programa ya tienen giros cobrados o a ellos o a sus familias, y hay encargos fiduciarios, porque cuando usted es niño usted no puede manejar la plata, entonces se le da un encargo fiduciario a los adultos. Hay un cumplimiento interesante de indemnizaciones. Seguimos teniendo problemas con la atención psicosocial. Y algo muy importante, la mayoría, y podríamos decir casi que un 90% de los chicos y chicas habían nacido en Putumayo, Caquetá, Cauca y Antioquia. O sea, las principales zonas, ¿sí?, de recrudecimiento de la guerra, donde hay más presencia de actores armados. Pero, según la CIPRUNA, que es la Comisión para la Prevención del Reclutamiento en Colombia, y según la Defensoría del Pueblo, estas son las zonas de mayor reclutamiento. El tema de las indemnizaciones, como les cuento, es muy importante porque es como el apalancamiento para estos chicos.
pero implica mirarnos a los ojos y decir sí. O sea, recibieron 21 millones de pesos que pueden servir para un proyecto productivo, que pueden servir para un proyecto educativo. Se les está dando pues, toda la información en derechos, en la parte financiera, etc. Pero quiero decirles que, y creo que la gran mayoría de ustedes lo saben, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas y los delitos sexuales son crímenes de guerra y de lesa humanidad que no son susceptibles de amnistías ni de indultos. O sea, tenemos que ponerle la cara a esto. Como les decía, el hecho de que un 90 y tanto de la muestra hayan sido víctimas de delitos en el marco de la guerra, pues implica que existen indicios serios de la ocurrencia de crímenes de guerra y de lesa humanidad que recayeron sobre niños, niñas y adolescentes. Una de las recomendaciones que hace el estudio a la JEP es desarrollar un plan metodológico para conocer y judicializar las dinámicas de guerra y los patrones en torno a la comisión del delito de reclutamiento y de utilización de niños y de niñas en el conflicto armado. Y es muy importante, ya vamos a mirar el auto, ¿sí? No me voy a poner muy abogada, voy a tratar de explicarles qué dice el auto y qué me parece importante. Es el auto 029 del 1 de marzo, ojalá todos y todas habláramos de este auto. Es el caso 007 de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la que acaba de hablar André. Voy a pasar un poco por esto, porque esto ya se dijo. Importante que una buena parte de estos chicos pasaron por el SENA, o sea, se les dio esa posibilidad, pero el hecho de que no sean bachilleres, que tengan incluso problemas de lectoescritura, pues hace que ni siquiera pueden entrar a grupos, a programas importantes técnicos y tecnológicos. La expedición del decreto 277 de 2017, el cual señala la aplicación de la amnistía de jure y cobija a los adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente. Lo voy a traducir. Llevábamos 15 años peleando hasta con la Corte Constitucional, porque la mayoría de estos chicos participaron en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y la Corte por mucho tiempo mantuvo la hipótesis de que eran víctimas y victimarios. Pero no habíamos podido, ni siquiera con el tratamiento que le dimos en el Código de Infancia y Adolescencia, desjudicializarlos y que priorizara su condición de víctima y el hecho de que hubieran sido utilizados en la guerra. Y muchos de estos chicos terminaron en el sistema de responsabilidad penal adolescente investigados. Entonces era un tratamiento absolutamente desequilibrado, que se logra con el decreto 277 de 2017 que se dio en el marco de las negociaciones gracias a que se creó el capítulo específico de niños y adolescentes, y es que se les brindara la amnistía de jure y se les considerara víctimas. Lo que no habíamos logrado cacareando 20 años, lo logramos con el decreto en el marco del proceso de paz. Ahora, ninguno de estos chicos y chicas podrá ser judicializado, así haya cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y son considerados víctimas. A la JEP, una de las recomendaciones es justamente este plan para conocer y judicializar estas dinámicas de la guerra, es decir, visibilizar. Y ya les contaré el primer auto que está diciendo. Entramos al auto y ya les voy a explicar. El auto es la forma como se expresa la Jurisdicción Especial de Paz. Pues bien, llevábamos este tiempo con la jurisdicción y no se había tocado todavía el tema ni de reclutamiento ni de delitos sexuales asociados al reclutamiento. En marzo de este año se expide el auto 029 del 2019.
Y queda claro que los hechos victimizantes cometidos contra personas menores de 18 años de edad, esto es muy importante porque internacionalmente el reclutamiento, ¿sí?, se da hasta por debajo, hasta los 15 años. En Colombia hay reclutamiento y se entiende que se tipifica el delito hasta los 18 años. Y esa es una ganancia, porque amplía precisamente la edad de las vulneraciones. Y el auto habla del enrolamiento de personas a filas de los actores armados, la inducción a integrar sus filas, el entrenamiento militar e incluso la obligación de participar con el empleo de las armas en las hostilidades con independencia de la calificación jurídica que a estos comportamientos se les haya dado en procesos penales adelantados por la Fiscalía General de la Nación. Traduzco. La Fiscalía le entregó a la Jurisdicción Especial de Paz en mayo cualquier cantidad de casos de reclutamiento. ¿Qué tiene que hacer la Jurisdicción Especial de Paz? Como la jurisdicción no puede investigar casos individuales, sí está en la obligación de buscar patrones. Y esto es lo que va a empezar a buscar. ¿Qué bases probatorias va a utilizar la Jurisdicción Especial de Paz? La base que fue entregada por la Fiscalía General de la Nación, el informe Una guerra sin edad, que ustedes creo que, no sé si lo conocen y si no, busquen lo que es del Centro Nacional de Memoria Histórica, que además recoge las investigaciones que tuve la fortuna y la infortuna también, porque es demasiado dolor, de dirigir, y que sirvieron de soporte sobre qué pasó en el anterior proceso de justicia transicional y qué pasó en este, y cómo se daba el reclutamiento y los delitos sexuales. Se va a tener como base también los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la base de datos entregada a la JEP por parte del Centro de Cooperación Indígena, que es el informe de infancia transgredida a niños y niñas y adolescentes de Coalico, que fue una de las organizaciones que fue a La Habana, sí, a negociar la sacada de estos chicos y que pues fue la sociedad civil organizada. Como ven ustedes, hay muchos soportes. Yo creo que sobran soportes. Yo decía en la proyección de la película de Abad, hay muchas pruebas fotográficas sobre muchas cosas, pero pruebas fotográficas en delitos sexuales no hay, afortunadamente. O sea, el día que nos soportemos en este tipo de cosas y que dejemos de creerles a las víctimas, vamos a estar muy mal y vamos a revictimizar de la peor manera. Es mi posición y he producido todos los protocolos y demás en mi país. Y si hay algo terrible que le puede pasar a una niña, a un adolescente o a una mujer, es pasar por el aparato de justicia, que le pregunte un juez, un defensor, un comisario, un fiscal, y que tenga que volver a decir, que la prueba pase por su cuerpo, que no haya cámaras de GESEL, ¿sí?, para que 5 operadores tengan que volverle a preguntar cómo le hizo, cuántas veces, cómo fue, hasta que la víctima desista de pasar por el aparato de justicia. Por eso la impunidad es tan alta. Y además porque existen imaginarios en los operadores, pero también en las mismas comunidades, que legitiman la violencia. En Chocó se hizo un estudio en el que participó la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, organizaciones sociales de mujeres. Habitantes negros y negras de Chocó decían, es que las niñas negras se desarrollan sexualmente más temprano que las niñas blancas. Y encontrábamos testimonios donde se decía, es que las niñas negras son calenturientas. Y muchos agresores, es que la niña me provocó. Y la responsabilidad se le traslada a la víctima y no al agresor.
Entonces los imaginarios y las prácticas naturalizan y legitiman la violencia contra las niñas particularmente y contra las adolescentes. Muchas niñas y adolescentes en nuestro país, en zonas de guerra, donde había 3 actores armados, o andaban con un paraco, o andaban con un guerrillero, o andaban con el policía o el militar, o no tenían quien las defendiera. O sea, esas es de las cosas que tendremos que analizar. El auto 029 dice, otras violaciones de derechos fueron propiciadas con la actividad de reclutamiento, tales como violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados de los cuales las niñas fueron las principales víctimas, la imposición de trabajos incompatibles con su condición de niños, niñas, la limitación a su libertad para abandonar las filas, la imposición de castigos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que según los relatos contenidos en los informes que ha conocido la Sala, van desde la imposición de trabajos forzados hasta los fusilamientos. Yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por lo que ya dice el auto y que recoge todo el soporte que les he dicho. Según los informes aportados a esta sala de verdad y de reconocimiento, la sala plantea como hipótesis de trabajo, considera que la incorporación de niños y niñas y adolescentes a las filas de los grupos armados o su utilización en actividades propias del conflicto, ojo, fue una política orientada a incrementar la capacidad militar de las FARC-EP, apoyar sus necesidades de operación como grupo armado, asegurar el desarrollo de sus actividades y en consecuencia el conflicto armado influyó en la determinación y la capacidad del autor para cometer la conducta. O sea, el reclutamiento ha sido una forma, entre otras también, de hacer relevo generacional históricamente dentro de las filas de todos los actores armados. Y así los hizo las AUC, y así lo hacen quienes están con el narcotráfico y las llamadas bandas criminales. Es el relevo. En varias conferencias de las FARC, los comandantes decían, ojo con los chinos, quedaba muy claro y pues muchas de estas cosas me imagino que serán miradas, ya ahorita la sala también hace algunos reconocimientos al respecto. La sala también dice la obligación de priorizar de los delitos de las ejecuciones extrajudiciales. Yo nunca he entendido, ¿es que hay ejecuciones judiciales? Yo no sé por qué seguimos diciendo ejecuciones extrajudiciales. ¿Hay ejecuciones judiciales? La tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento, cometidos a través de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. Adicionalmente, conforme se ha señalado en los informes estudiados por la sala, el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto, dice la sala, hacía parte de las políticas y prácticas de la organización FARC-EP y en consecuencia su responsabilidad podría imputarse a los máximos órganos de decisión de esa guerrilla. Esto es muy importante. O sea, no es el guerrillero raso o la guerrillera rasa. Se va a buscar la responsabilidad en quienes tomaron como política el reclutamiento de niños y de niñas. Yo sé, ¿sí? Y yo también tengo una posición política e ideológica. Y estoy con este proceso de paz. Y le pegué durísimo en el primer informe hace 10 años a lo que hicieron las AUC, con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Pero esta es una oportunidad histórica. Porque si va a haber verdad, que no hablemos de la verdad solo de las ejecuciones extrajudiciales o de los secuestros, que hablemos de estas verdades así nos incomoden, porque es que pareciera que los derechos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de las mujeres valieran menos. Y usted lo sabe, ¿sí? En todos los procesos que yo conozco de justicia transicional, la última verdad es esa, porque es la que más incomoda.
es la que todos niegan. Y hay que mirarlo. Me parece que beneficia éticamente a una sociedad. Este grupo aceptó tácitamente tener en sus filas a personas menores de 18 años, dice la sala, hasta cuando en el proceso de negociación decidió entregarlos de forma paulatina en el año 2016. Es decir, ya la sala dice, esos 126 pues son un elemento probatorio que los entregaron. Hasta el momento, en el proceso anterior de justicia transicional, en el de justicia y paz que se le aplicó a la SAUCE, solo se produjeron 10 sentencias condenatorias en el marco de justicia y paz. No se saben, pero una gran mayoría fueron absolutorias. O sea, hubo completa impunidad en el tema de la SAUCE, en el tema de reclutamiento y utilización. No sé qué hice. Importante que si tenemos esta posibilidad histórica, la usemos. Nos llegue hasta donde nos llegue. Y creo profundamente en que en este momento debemos dar una pelea desde Londres, desde París, desde Aranzazu, desde Popayán, desde la burguesía rancia de Bogotá y de Medellín, por defender este proceso de paz. Y estamos pasando por un momento bastante peligroso. Porque es tan peligroso que si perdemos esta posibilidad de ver nuestra verdad, mucha de ella de pronto solo va a llegar a una verdad histórica, de pronto no a esa verdad judicial que es tan difícil. Pero este momento político es el momento de salir a pelear por la verdad también, para nuestras niñas, para nuestras adolescentes, para nuestras mujeres, para que nadie se atreva a decirles, eso no sucedió, para que alguna vez un actor armado que pasó por sus vidas, por su identidad, por su dignidad, por su cuerpo, diga, perdón. Creo que ahí ya valdría la pena. Y que estas mujeres no sean las locas del cuento que se inventaron, ¿sí? Una locura desproporcionada. No. Ya el auto 092 de la Corte hace más de 10 años dijo hay un efecto desproporcionado contra las mujeres y contra las niñas y contra las adolescentes. Y esos 2.600 testimonios en una investigación dolorosa que me costó un cáncer, porque es que las mujeres que trabajamos en esto creemos que somos, ¿no?, superwoman. No, nos toca. Y nos toca la vida, el cuerpo, la dignidad. No se puede soportar tanto dolor y creer que no va a pasar nada. Claro, si no nos pasa es porque estamos muertas, porque no nos duele la vida. Y cuando uno habla por quienes no pueden hablar, creo que es como si Dios lo hubiera tocado a uno en algún lado, ¿sí? Y le diera esta fabulosa oportunidad. Muchísimas gracias.